19 de junio, natalicio de Artigas, Día de los Abuelos, y en una semana súper especial. Pero para hablar de todas esas cosas, como siempre, Néstor Ganduglia, que es el excelente, excelente. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo feliz de tenerte acá. La verdad que sí, encantado Hacía de días charlar que no nos contigo. Es veíamos ya, verdad, ¿eh? sí, es verdad, sí. La verdad es que retomar estas charlas para mí es un estímulo lindísimo. 19 de junio, día de la natalicio de Artigas, por supuesto, Ajá. pero día de los abuelos, Día de los de los abuelos. ancianos. Yo creo que, bueno, vos sabés que con este tema de los días de tal o cual, de la madre, qué sé yo, que tiene una buena cuota de cuestiones comerciales, digamos, siempre salimos al paso a decir, bueno, ¿qué tal si aprovechamos este día Exacto. para reflexionar un poco sobre el rol de los abuelos y las abuelas en nuestro entorno mismo, más inmediato? En todas las culturas del mundo, excepto la occidental, urbana y moderna, la gente de más edad representa el conocimiento, representa la continuidad de las generaciones, Exacto. representa ni más ni menos que la preservación de la memoria, que es lo que hace que un pueblo sea tal, y no apenas un conjunto de personas, lo que habilita a que haya una continuidad y a que yo pueda recibir el legado de conocimiento, de aprendizajes, de miedos, de necesidades, de conflictos no resueltos, desafíos, es justamente el relato de los abuelos y las abuelas, lo que hace que yo pueda recibir eso y legar mis propios aprendizajes a la siguiente generación. Así que el rol de ellos en las culturas es principalísimo. Claro. Entre los mapuches, por ejemplo, las abuelas son las machis, son las líderes espirituales y morales de la comunidad. Se las reconoce ese rol legítimo y ellas son las que hacen la articulación entre las necesidades de la comunidad y los espíritus de la naturaleza. Claro. Entre las comunidades afroamericanas, por ejemplo, en toda América Latina de punta a punta, muchas veces las abuelas son las griots, son las contadoras de historias, justamente es las responsables, ni más ni menos, de la transferencia de la memoria colectiva de una generación a la siguiente. Claro. Eh, Quizás por eso la tradición oral en nuestros países y en nuestras sociedades occidentales suele insistir en historias que tienen por protagonistas a abuelos o principalmente abuelas, porque ellas son además quienes muchas veces cuidan de sus nietos y por tanto las que narran las historias. Claro. Y capaz que un ejemplo puede ser más ilustrativo, si te parece. Claro. Allá por el año 2010, 2011 quizás, conocí acá en las calles de Montevideo, increíblemente, al bisnieto de doña Braulia Borges de Marichal. Doña Braulia era una abuela que vivió muchos años solita en una casa blanca en la punta de una lomita, a las afueras de un pueblo que se llama Sarandí del Gí, en el departamento de Durazno. Ella vivió una pila de años ahí desde que el marido se le fue para siempre, sin saber, fíjate vos, que su casa, su propia casa, era uno de esos lugares que son raros, pero en Uruguay hay más de uno, que se prenden fuego solos, sin ningún motivo. No sé si sabías eso, pero en el... Sí sabía, pero no sabía que había en Uruguay. Claro, sí que hay. Mira. Al sur de Rocha, por ejemplo, hay un ombú muy famoso que cada tanto está muy cerca de un monte y cada tanto los vecinos salen y está en llamas. Y la gente se organiza, va corriendo, qué sé yo, con herramientas y cosas para apagar el incendio y fatalmente cuando llegan el árbol está intacto, como Claro. tomándole el pelo a todo el mundo. Claro. En Paysandú hay una palmera muy famosa también por eso. Doña Braulia vivía en uno de esos lugares y ella ni sabía. Se enteró una tardecita en que andaba un botija chiquito jugando allí en la orilla del pueblo y de repente empezó a los gritos, ¡Tata! ¡Fuego! ¡Fuego allá en la loma! ¡Tata! Salió el padre y dijo, ¿qué pasó? ¡Allá, fuego! Mire. ¡Ah! ¡Qué horrible esa llamarada vieja! ¿Quién vive ahí? La abuela Braulia. ¡Ay, no me digas, vive solita! ¡Si vecino! ¡Saque unas palmas, carretillas! Vamos a ayudar con ese incendio que hay ahí. Se armó un toletole, todo el mundo corriendo para todos lados. Mientras tanto, la abuela Braulia tranquila en la puerta de su rancho tomando los últimos matecitos dulces de la tarde, porque después refresca, hay que meterse para adentro.
Y ella que tenía sus años, pero la vista le andaba perfecto. Desde allá arriba de la lomita vio todo el revuelo, el desbarajuste de gente, todos corriendo para todos lados con carretillas y baldes y palas. Qué raro, dijo la abuela. Estarán por hacer planchada a esta hora, decía. Era muy tarde para Pero, hacer la planchada. claro, la verdad que una planchada de noche, ¿a quién se le ocurre? Pero fíjate que mucho más le extrañó cuando todo aquel gentío arrancó derechito para casa de ella. La abuela se levantó y se puso a pensar si por lo menos tenía un kilito de harina para hacer unos puñuelitos de limón, para todo ese gentío. Se metió para dentro de la casa, empezó a rastrear entre los armarios de la cocina y después encontró una botella de licor de café que le había traído la hija y estaba intacta, así que ya tenía algo para convidar. Se dio vuelta, miró por la ventana de la cocina y efectivamente por atrás del muro largo y blanco del cementerio iban apareciendo las cabecitas de cada uno con palas y cosas en la mano, que iban todos abombados así con la boca abierta mirando la casa de ella. Cosa rara, dijo la abuela. Prendió la luz de afuera y salió a recibirlo, como corresponde. Y se hizo un silencio medio espeso. Hasta que la madre del botija este que armó todo el revuelo, que era conocida de la abuela de muchos años, se animó a hablar y le dijo medio tartamudeando: abuela, ¿usted está bien? Muy bien, mijita, ¿y usted? Nosotros venimos por el incendio. ¿Qué incendio? Su casa, abuela, lo vimos todos, somos como 17, unas llamaradas altas como ese eucalipto. La abuela se quedó pensando, dijo, qué raro. Bueno, después de todo, toda esta gente pensó que se me estaba prendiendo fuego la casa y vinieron todos a ayudar. Claro. Buenos vecinos, le abrió la puerta a la casa y que se lo metió a todos para adentro. Y ahí la casa era chiquita, pero más o menos sentada en el piso y arriba de los muebles, y la charla se puso divina, te podrás imaginar. Tan linda que a la hora y media, cuentan, cayeron los bomberos, meta campana, un bochinche bárbaro, y la charla estaba tan linda que 2 de los bomberos se quedaron. Y la muchacha esta, la madre del botija, de la que decía, si yo conozco un ombú que se prende fuego allá en Rocha, yo conozco una palmera, decía el marido que estaba al lado, yo conozco una palmera en Paysandú, pero casa con gente adentro nunca había visto, la verdad que no. Y ahí la abuela que salía con el platito, con los buñuelos de limón, se animó a contar que la casa esa era traviesa, de muchos años, que ya se había dado cuenta porque un día salía de mañana tempranito del dormitorio, cruzaba el living, y cuando iba para la cocina alguien le tiraba un mechoncito de pelo. Y cuando se daba vuelta le tiraban del otro, así que era como chiste, decía ella. No le dio bolilla ninguna, ni siquiera cuando ya no le empezaron a tirar del pelito, sino de la frazada de noche. Unos tironeos, aquellos. Recién empezó a darle algo de bolilla cuando empezaron las pedradas en el techo, porque al principio eran piedritas, así como para llamar la atención, pero después eran cascotes, y la abuela salía para afuera a ver si era algún botijo. No. Uno de esos días cayó la hija mayor que vivía en Montevideo, pero cada tanto se iba a quedar un fin de semana a conversar un poco con la vieja, así que entre mate y mate ahí en el patio le contó el mechoncito de pelo, la frazada de noche, las piedritas en el techo. La hija la quedó mirando así como sacando el número para lidiar de vos, más o menos. Pero felizmente 2 mates después, cuando mucho, blum, pedrada en el techo, no pedrada. Un bloque entero de los que sobraron cuando hicieron el parrillero, blum, arriba del techo de la cocina y no había más nada para discutir. La hija se puso como loca, dijo, mamá, yo no me puedo ir para Montevideo y dejarte así, vos sos loca viviendo con estas cosas acá adentro. No, yo me voy para el pueblo, te voy a traer, aunque sea un cura, para que te saque esto de acá, no que te hagas loca. No, mijita, déjese, nunca hicieron nada más que chiste, déjelo. No, mamá, yo me voy y así se fue rezongando. Al rato volvió. Cura se ve que no consiguió, pero se consiguió un señor altísimo, negro, que pasó por al lado de la abuela y la abuela le cayó medio raro porque el muchacho venía con los ojos enormes, así como en trance, pasó por al lado de ella, se le ganó para la casa como perico y encima el hombre venía con una botella de caña bajo el brazo, así que le empezó a recorrer las habitaciones una por una y a tomar un trago de caña en cada habitación y escupía todo alrededor y la vieja con un trapito atrás. Hasta que al final se fue para el living, le vino como una especie de chiripior, casi empezó a hacer unas convulsiones, una cosa rara, y a gritar una frase y la abuela no entendía un poco. Pero después se levantó, se tranquilizó, la miró a la abuela a los ojos y le empezó a contar que ahí donde vivía ella había otra casa mucho más antigua, y que en esa casa vivía una familia entera, que en esa familia el marido había decidido irse para las cuchillas allá por 1897 a pelear la revolución con un tal Sarabia.
y que los colorados del pueblo se enojaron mucho con eso, así que se organizaron para ir a preguntarle a ver por qué había tomado esa decisión. Cuando llegaron, el hombre ya estaba acá, a galope tendido por los montes rumbo a Rivera, así que se la agarraron con la mujer. La empujaron, la maltrataron, la insultaron. Y el que salía a defenderla era el único varoncito de la casa, un muchacho como de unos 16 años. Esta gente no tenía mucho tiempo para perder porque alguno peló la cuchilla que tenía en el cinto, le acarició la garganta al Botija, le prendieron fuego a la casa. Y la única que sobrevivió fue la madre, que dicen en el pueblo, anduvo unos cuantos días con la ropa hecha pedazos, gritando el nombre del marido y del hijo, hasta que después desapareció, no la vieron más. El muchacho, este negro que le contaba todas estas cosas a la abuela Braulia, al final le preguntó: abuela, ¿usted quiere que yo le saque todas estas cosas de acá para que usted pueda vivir tranquila y dormir de noche y esas cosas y que nadie la moleste? La abuela lo miró a los ojos y le dijo: ¡qué esperanza! Yo no voy a ser la que deje definitivamente a esa pobre gente sin casa. No, señor, déjelos ahí, yo estoy vivo solita. Hasta les hago dormitorio si quieren, no hay ningún problema. La abuela Braulia murió también hace 3 o 4 años atrás. Y yo me lo imagino en algún lugar de esos que no podemos conocer, convidando a aquella gente con un puñuelito de limón y licor de café, y tratando de apagar uno de los tantos incendios de nuestra historia que nunca pudimos apagar del todo. Claro. Buena historia para repetir en un año electoral, ¿no? Sí, Porque mientras las voces como la de doña Braulia sigan contando historias como esta, estaremos muy lejos de una guerra civil y de todos los horrores que nunca aparecen en los libros. Exacto. Yo creo que este día debería ser un día especial para reconocer que la supervivencia del conocimiento, de la memoria y sobre todo de los valores de la comunidad están muchas veces en manos de esos abuelos que para la cultura moderna no es mucho más que los ancianos no son mucho más que una carga social improductiva, los números rojos de la seguridad social. Exactamente. Exactamente. Bueno, te agradezco infinito. Como siempre vos me dejas muda. O sea, tenés una virtud, me dejas muda. Mirá, o sea que no es poca cosa. Que no es poca cosa. No, ya lo es sé, sí, ya lo conozco. Bueno, te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Hasta la Hermosísimo. próxima.